Nos encontramos una vez más para estudiar un poco sobre la palabra de Dios. El día de hoy te quiero hablar sobre los dos testigos de Apocalipsis 11. Antes de comenzar, como tenemos acostumbrado, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Señor abriendo nuestras mentes y podamos comprender este mensaje. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más porque estamos aquí estudiando tu palabra. Rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que estas verdades se puedan posesionar de nosotros y podamos comprenderlas aún más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Hoy vamos a usar, miren, hoy no, en todas las prédicas, en todos los sermones que vayamos a tener, todas las reflexiones, vamos a utilizar la Biblia, la palabra de Dios, porque ella es la que nos habla. No soy yo soy un instrumento, la palabra de Dios. Muy bien. Y nos ayudamos un poco con el espíritu de profecía, el libro de conflicto de los siglos. Muy bien. Apocalipsis capítulo 11 y vamos a comenzar leyendo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Primeramente, para comenzar, ¿a qué personaje se le dice que se levante y se le da la caña para medir? Bueno, como podemos ver, estas profecías, estas visiones de Apocalipsis se le dieron al apóstol Juan. Es decir, que esta es una visión que ve el apóstol Juan. Entonces a él se le da una caña semejante a una vara de medir y se le dice que mida el templo, ¿ya? Y el patio que está en la parte de afuera, que no lo midiera porque esa ha sido entregada a los gentiles, que iban a hollar la ciudad durante 42 meses. Muy bien. Versículo 3 dice: y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Ok, vamos a dejar allí un momento. Me han preguntado en distintas ocasiones que si los dos testigos son personas o representan algo, son una simbología de algo. En esta tarde que vamos a estudiar, usted va a saber si los dos testigos son literales o son simbólicos. Y no se los digo yo como en todos mis videos, no les voy a hablar yo, sino les va a hablar aquí la palabra del Señor, el espíritu de profecía. Muy bien. Vamos a dejar esa preguntita allí. Primeramente, se le va a dar la ciudad a los gentiles para que la hollaren, dice aquí, para que la hollarán, la ciudad santa, durante 42 meses. Bueno, ahí surge la primera pregunta. ¿Por qué durante 42 meses? ¿Qué representan estos 42 meses? ¿Quieres saber qué representan estos 42 meses? Pues el siguiente versículo te lo va a responder. Te va a responder esta pregunta. Versículo 3. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Los 42 meses representan 1260 días, años proféticos. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así que 42 representa lo mismo que 1260? Nuevamente, como en mis temas anteriores, vamos a hacer en la escala de conversión. Vamos a basarnos en el calendario lunar.
Nuevamente les recalco para sacar estas cuentas. El calendario lunar consta de 12 meses de 30 días cada uno. Porque si nosotros nos basamos en el calendario solar o gregoriano, que es el que usamos en estos tiempos, no nos van a dar los cálculos porque el calendario solar consta de 12 meses y hay algunos meses que tienen 30 días, hay otros que tienen 28, hay otros que tienen 31, etcétera. Entonces no nos van a dar estos cálculos. Nos basamos entonces en el calendario lunar y nosotros vamos a multiplicar 42 meses por 30 días. El resultado va a ser 1260 días. Ahora llevamos la conversión de día por año. Leemos, les voy a dar un pequeño esboce en Ezequiel capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5, ahí nos habla que el Señor le dice al profeta, bueno, te vas a acostar de un lado durante tantos días, estos días representan años. Es decir que entonces, llevándola ya acá al cálculo que acabamos de hacer, no son 1260 días, sino 1260 años. Entonces, el resultado final, 42 meses por 30 igual a 1260 años. Usted puede sacar ese cálculo ahí mismo en su teléfono, en su calculadora. Muy bien, entonces ya tenemos de que los gentiles iban a hollar la santa ciudad por 1260 años. Seguimos. Y dice el mismo versículo 3, y ordenaré a mis 2 testigos. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, hay personas que dicen que es Elías, porque Elías hizo descender fuego del cielo. Hay personas que dicen que fue Moisés, porque Moisés fue el que abrió las aguas. No, ninguno de estos personajes fue. Les recalco nuevamente, el libro de Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Debe encontrar simbología desde que empieza el libro hasta que se acaba el libro. Muy bien, entonces veamos a la luz del espíritu de profecía qué representan estos 2 testigos. Y quiero leerte en el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa, es la página 269. Capítulo 16. Muy bien, capítulo 16. Y nos dice acerca de los 2 testigos. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué 2? ¿Por qué no pueden ser 7? Si en el libro de Apocalipsis el número que predomina es el 7. 7 iglesias, 7 plagas, 7 trompetas, 7 sellos. ¿Por qué no pueden ser 7 testigos sino 2? Acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Estos 2 testigos, nos sigue diciendo, representan, escuche bien, estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué representan los 2 olivos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, seguimos. Ambas testifican acerca del plan de la salvación, los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir.
Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Tremendo. Yo cuando leo estas frases, no sé, me da como una emoción, como una alegría a saber de que todas las cosas que el Señor reveló se han dado a través de los tiempos y se van a seguir dando. Entonces mira quiénes son estos dos testigos. No son Elías, no es Moisés, no es Noé, no es ninguno de estos personajes. Representan el Antiguo Testamento, que era el que profetizaba acerca del plan de la salvación que se había hecho desde que nuestros primeros padres pecaron. Y además de esto, el Antiguo Testamento revelaba de que iba a venir un Salvador que iba a morir por nosotros. El segundo libro, que es el Nuevo Testamento, se iba a referir, iba a hablar, a profetizar sobre el Salvador que vino y murió por cada uno de nosotros y que vendrá nuevamente, pero esta vez no a morir, no Señor, sino a buscar a su pueblo y a llevarlo a las mansiones celestiales para que estemos con él. Gloria a Dios por esto. Entonces ya está totalmente claro, a la luz de la palabra y a la luz del espíritu de profecía, que los dos olivos, los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, seguimos en el versículo 4. Ok, lo que acabamos de decir. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros y están de pie delante de Dios y de la tierra. 5, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A qué les hace recordar esto? En los tiempos del profeta Elías. Ojo, no estoy diciendo que el profeta Elías es uno de los testigos, porque ya acabamos de ver que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Dios le dio la palabra al profeta Elías de que no iba a llover en la tierra durante ciertos años, cierta cantidad de tiempo. Es decir, que la palabra de Dios tuvo poder para cerrar los cielos y que no lloviera en la tierra en los tiempos del profeta Elías. Y dice, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Uy, ¿cómo así? Ahí nos acordamos entonces en la época de Moisés. ¿Qué pasó en la época de Moisés? Cuando el pueblo de Israel fue apresado por el faraón, por Egipto, la palabra de Dios tuvo poder para convertir las aguas en sangre. Tremendo. Y dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Wow, cuantas veces quieran. Sí, claro que sí, cuantas veces quieran. Porque en los tiempos de Moisés, recordemos que en la tierra fueron derramadas diferentes, bueno, no en la tierra, en el pueblo de Egipto, ya que Egipto no quería dejar ir al pueblo de Israel para que adorase a Dios. Entonces Dios le manda a través de su palabra estas plagas. Ay, ¿qué pasa para el fin de los tiempos? Porque aquí dice cuantas veces quieran. Ah, ok, para el fin de los tiempos también van a caer una serie de plagas. Lo puedes leer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15. Ok, ya vamos entendiendo. Entonces la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento,
tienen poder para hacer descender fuego del cielo, para cerrar los cielos y que no caiga agua sobre la tierra, para convertir las aguas en sangre y además de eso, para herir la tierra con plagas. Tremendo. El Señor es sabio. Dios siempre es sabio a través de su palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Y seguimos porque a mí me encanta este tema. A mí me encanta este tema. Dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Wow. Sus cadáveres, versículo 8, estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por ¿cuántos días? 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Aquí aparece otra escala de tiempo. Nos dice de que estos dos testigos iban a ser muertos, ¿verdad? Estos dos testigos iban a ser muertos y después de 3 días y medio ellos iban a resucitar. Durante 3 días y medio las personas iban a ver sus cadáveres ahí en la plaza. 3 días y medio. Déjame decirte qué representan estos 3 días y medio. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y quiero que leas conmigo el versículo 25. Mira lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos. ¿Hasta cuánto? Hasta tiempo, hasta tiempos y medio tiempo. Ok, entonces aquí nos habla sobre un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y acá en Apocalipsis entonces nos está hablando sobre 3 días y medio. Es decir, que estos 3 días y medios representan los mismos 3 tiempos y medio. Y estos 3 tiempos y medio, usted nuevamente hace el cálculo, básese en el calendario lunar. Un tiempo igual a un año tiene 12 meses, multiplique 12 meses por 30 días. Luego 2 años, 2 tiempos, multiplique entonces 24, ¿cierto? 24 meses por 30 y luego medio año que son 6 meses por 30. Total, todo este cálculo le va a dar igual 1260 años. Entonces ya comprendimos. Al inicio nos habla de 42 meses que representan 1260 años. Y ahora en este versículo nos está hablando de 3 días y medio que representan 3 tiempos y medio igual a 1260 años. En conclusión, estos dos testigos iban a ser oprimidos durante 1260 años. Ahora, ¿cuándo comienza esos 1260 años? Comienza en el año 538. Cuando se dictamina el decreto del emperador Justiniano que el Papa debe ser la cabeza de todas las religiones y del poder civil. Año 538, lo pueden estudiar en la historia, lo pueden estudiar en el conflicto de los siglos también. Muy bien, entonces estos dos testigos iban a ser muertos durante 3 días y medio y luego de esos 3 días y medio, esos 3 años y medio, esos 1260 años, ellos iban a levantarse, a colocarse en pie. Déjame leerte algo, una parte aquí con respecto a la muerte de los dos testigos.
Y dice, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538, lo que te acabo de decir, y debían terminar en el año 1798. Ahora nos dice, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en este tiempo. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el tiempo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iban a tener especialmente en Francia, el hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor, hollarán la santa ciudad 42 meses. Y dice, la bestia que sube del abismo iba a hacer guerra y prevalecería contra ellos y los mataría, y sus cuerpos muertos yacerían en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y Egipto. Es decir, durante estos 1260 años de opresión, no solamente iba a sufrir el pueblo de Dios, las persecuciones, los encarcelamientos, el sistema de la Santa Inquisición, sino que además de eso, el sistema papal, Roma, quería tratar de esconder esa luz de las Sagradas Escrituras a como dé lugar. De una u otra manera, la palabra de Dios tenía que ser oculta. Ahora, ¿por qué nos dice de que ellos iban a ser muertos en la plaza que simbólicamente se llama Egipto y Sodoma? Ya te voy a decir por qué. Conflicto de los siglos. Ya te voy a decir por qué. Muy bien. Se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la Biblia, fue Egipto la que con más osadía se atrevió a negar la existencia del Dios vivo y se opuso a todos sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando Faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Tremendo. Nadie nunca jamás en la tierra se atrevió a negar y a desafiar a Dios de tal manera como lo hizo el rey de Egipto. Es decir, esto representa ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a ponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo. Ahora, ¿por qué la llaman Sodoma también? La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma, porque la corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Es decir, ¿por qué esta plaza simbólicamente se llamaba Egipto y Sodoma? Porque combinaba dos aspectos totalmente explícitos en cada una de estas ciudades y que iban en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Egipto representó el ateísmo, como pudimos leer ahora aquí, que dijo Faraón, ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel?
Y además, Sodoma representó la perversidad en todos sus aspectos. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis. Entonces vemos de que esta plaza simbólicamente representa Egipto y Sodoma, porque este sistema que se había levantado durante esos 1260 años para oprimir al pueblo de Dios y oprimir la palabra de Dios era un sistema totalmente perverso que iba contra la ley de Dios, que además de eso era un sistema que aparentaba servir a Dios, pero predominaba el ateísmo, predominaba la maldad. Aunque todas estas personas, todos estos mártires que murieron durante la época de estos 1260 años, sufrieron de toda clase de muertes, de encarcelamientos, de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a pesar de que la palabra de Dios siempre quiso ser destruida y ocultada por este sistema, vemos de que Dios siempre la mantuvo con el pasar de los tiempos. Y quiero que terminemos por acá leyendo. Mira lo que dice el versículo 11 entonces. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y lo vieron sus enemigos. Esta profecía se cumplió de modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. En la historia de Francia, porque esta profecía tuvo su mayor auge durante la Revolución Francesa. Recordemos que todos los tratados, me refiero a la palabra de Dios, todos los tratados que eran quitados de los aparentemente herejes, como ellos decían, estos tratados que eran quitados de los cristianos, estas personas, fueron todos quemados, con tal de que la luz no progresara, pero de una u otra manera esta causa es de Dios, y el Señor iba a seguir manteniéndola y la mantendrá hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando nos dice de que después de 3 días y medio ellos resucitaron, recordemos de que la finalización de esta profecía fue cuando se le provocó la herida mortal a la bestia, que aún no ha sido sanada, pero nos dice de que cuando sea sanada se levantará con más poder aparentemente, porque Dios es más poderoso. Vemos de que aquí nos dice de que estos 2 testigos profetizaron vestidos de cilicio, de saco. ¿Cómo así que profetizaron vestidos de sacos y ropas ásperas? Mientras el papado perseguía a estos cristianos y ellos eran muertos, ellos trataban de esconderse junto con la palabra del Señor, con sus pequeños tratados, con su Nuevo Antiguo Testamento. Ellos trataban de refugiarse en las cavernas, en los lugares apartados. Les tocaba desde esos lugares leer su Biblia, leer la palabra de Dios, el pedacito, así sea una hojita que les quedara. Y vemos de que por esto nos dice de que ellos profetizaron con ropas ásperas, porque les tocó prácticamente esconderse en los lugares más remotos de la tierra, para que así la palabra de Dios pudiera progresar. Y yo te quiero decir algo en esta tarde, de parte de Dios. La palabra del Señor ha venido desde muchos tiempos y está avanzando y seguirá avanzando. Un día esto
Santa Biblia, como dice aquí, esto va a ser quitado. Cuando pidan, cuando te pidan defender tu fe, solamente vas a contar con lo que tengas aquí, con lo que te haya quedado de la palabra de Dios. Bueno, de hecho, no con lo que te haya quedado, porque el Espíritu Santo en ese momento nos va a recordar todo, todos los capítulos que usted escudriñó, todos los versículos que se aprendió de memoria, todo el Señor nos lo va a recordar. Pero sí nos hace un llamado en esta tarde para que nosotros podamos escudriñar las escrituras, ya que tenemos ese privilegio en estos tiempos, tenemos esa libertad de estudiar la palabra de Dios. Aprovechemos. Estos mártires en ese tiempo de opresión, ellos trataban el pedacito de hoja o el Nuevo Testamento que tenían, trataban de esconderlo porque ellos querían estudiar, querían saber más sobre la palabra de Dios. Que sea el Señor en esta tarde, dándonos esa disposición igualmente a mí, de poder seguir estudiando esta palabra del Señor. Todos estos acontecimientos se van a repetir. Esto no es solo historia, no, esto no es solo historia, esto se va a repetir nuevamente y con mayor crueldad. No sé cuándo, pero ya las señales se están viendo, señales en el cielo, señales en la tierra, señales en la sociedad. Así que te invito en esta tarde a que puedas estudiar la palabra del Señor junto conmigo y que Dios te pueda bendecir.